El proyecto El mar de los cinco sentidos es una iniciativa de Abaquino en colaboración con la Fundació Marilles, destinada a concienciar sobre la reducción de la huella ambiental que produce el sector de la moda y la búsqueda de un mundo más sostenible. Su misión, actuar hoy para un mañana mejor. ¿Alguna vez has sentido la rugosidad de la piel de un tiburón? A simple vista parece lisa y uniforme, pero de cerca uno puede ver lo áspera que es. En Mallorca, hasta hace pocos años, se utilizaba la piel de estos majestuosos animales para fabricar papel de lija, una práctica que hoy nos horroriza. De la misma manera en que aprendemos de nuestros errores, también podemos aprender a cuidar y respetar el océano y todas sus especies vivas. En este episodio te acercamos un poco más a estos animales, contándote cómo viven en el fondo marino y de qué manera proteger su hábitat. Y para ello tenemos como invitado a Biel Morey, biólogo especialista en tiburones y miembro de Save the Med. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues nada, estamos deseosos de saber todas esas curiosidades que nos has preparado para amar más aún, si cabe, a estos seres maravillosos. Cuéntanos. Bueno, pues es lo que vamos a intentar aproximar un poco algunos aspectos de la biología, de la evolución, cosas que llamen un poco la atención y que ayuden a que la gente entienda un poquito mejor a estos animales y que entre todos pues demos algún pasito más para promover la conservación y la protección de ellos, porque realmente hay poblaciones que están en muy mal estado. Cuéntanos cuál es el primer dato así relevante que nos hayas traído preparado. Bueno, realmente en el Mediterráneo tenemos unas 40 especies de tiburones, de las aproximadamente 550 que hay reconocidas en todo el mundo, y en Baleares unas 30 han sido citadas a lo largo de la historia. El Mediterráneo hoy en día es el peor escenario para los tiburones, porque es en el mar en el que hay una mayor proporción de tiburones que están amenazados de extinción, en distintas categorías según las amenazas a las que se enfrentan o el descenso que han tenido sus poblaciones. Pero el paisaje que se dibuja para ellos, para muchas de estas especies, es realmente desolador, y ha habido declives de en torno a, para algunas especies grandes, de grandes tiburones oceánicos que hay en el Mediterráneo, pues declives de más del 95% en las últimas décadas. ¿Y a qué se debe este descenso de su población? Principalmente a la sobrepesca. A medida que, bueno, los tiburones tienen lo que se llama unos rasgos biológicos, son estrategas de la K, es decir, tienen una biología lenta, o sea, que al final se reduce o se sintetiza en que tienen una fecundidad baja para hacer frente a las amenazas que sufren, en este caso a la sobrepesca. Entonces, resumiéndolo mucho, nacen menos tiburones de los que se pescan. Vale. Para muchas de las especies, no todas, pero para la mayoría sí, sobre todo para los grandes tiburones. Entonces, no da tiempo a que se puedan regenerar o repoblar. Sí. Y este es el principal problema, la sobrepesca. A medida que las técnicas de pesca, la capacidad pesquera de la flota se ha ido incrementando, pues los tiburones han visto mucho más afectados que otras especies. Incluso si dejamos de pescarlos, el tiempo de recuperación es larguísimo. O sea, hay ejemplos en otros mares del mundo donde donde se empezó a pescar algunas especies muy asiduamente, pues luego se vio que había habido un declive muy importante, se dejaron de pescar y los signos de recuperación de esas poblaciones son mínimos. O sea, no han tenido la capacidad de reconstituir las poblaciones. Entonces, eso da un ejemplo del problema al que nos enfrentamos. O sea, hay que parar la pesca excesiva de tiburones ya, porque no tienen esa capacidad de reconstituir las poblaciones como van a tener otras especies que sí. Lo vemos en las áreas marinas protegidas, donde hay muchas especies, los meros, por ejemplo, corvallos, especies que sean sedentarias, pues en un periodo relativamente corto de 5 o 10 años ya hay unas poblaciones en muy buen estado. Pero eso no pasa con los tiburones. Cada año se suelen viralizar algunos vídeos a través de redes sociales en los que
vemos algún tiburón perdido que se acerca a la costa y algunos bañistas intentan, con más o menos éxito, devolverlo al mar. ¿Nos podrías decir qué hay que hacer en el caso en el que nos encontremos con un ser tan maravilloso como un tiburón? Es una muy buena pregunta y tengo una mala respuesta, Vale. porque de hecho hemos estado discutiéndolo y trabajando con otros compañeros y no existen protocolos de actuación. O sea, no se sabe el por qué especies como puedan ser las tintoreras, que es con la que de forma más asidua esto sucede, pues se acercan a la costa, incluso varan o chocan contra las rocas, etcétera. No sabemos por qué pasa. Sí que es cierto que estamos intentando, con la ayuda de veterinarios y otros biólogos, poner en marcha un protocolo de estudio, a ver, para intentar averiguar cuáles podrían ser las causas, si hay alguna patología que subyace a estos problemas, pero de momento no lo sabemos. Y el hecho de intentar devolverlos al mar, pues sí, se ha intentado, pero se ha intentado y se ha hecho, pero en la mayoría de ocasiones el animal vuelve a aparecer varado o en mal estado en muy poco tiempo. Ujú. O sea que no se conoce la causa, ¿no? Por No, la que no, 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 actúan no. de Se esa manera. hipotetiza, pero no lo sabemos. Vale. Segundo dato que nos traes preparado para amar a los tiburones, ¿cuál es? Bueno, había apuntado el tema de que mucha gente de aquí de Baleares Ujú. cree o dice que no hay tiburones. En el mar Balear no hay tiburones. Sí que los hay. Yo se lo digo a mis hijos, ¿eh? Pero más que nada por una cuestión de alivio. Lo que pasa, te decía que en el Mediterráneo hay unas 40 y pico de especies, casi 50 especies citadas. Son muchísimas. Bueno, Alguno tienes sí, que la encontrarte, ¿no? diversidad para el área que ocupa el Mediterráneo en comparación a los océanos, al área oceánica global, pues es muy pequeña, pero la proporción de tiburones que tenemos pues es elevada. De hecho, el mar Mediterráneo se reconoce como un área con una diversidad muy elevada de especies. Pero te decía, aquí en Baleares pues tenemos citadas unas 30 especies de tiburones. Pero lo que pasa es que normalmente la frase esta a la que aludía de no hay tiburones en Baleares, porque la mayoría de gente asocia la palabra tiburón a peces grandes, estilizados, muy buenos nadadores, de mar abierto. Y estos tiburones de mar abierto raramente los vemos en el medio natural y muchas veces que puedan llegar a los mercados, pues llegan troceados, etcétera. Pero sí, digo que sí que hay muchos tiburones en Baleares porque hay otras especies que no son reconocidas como tal, asociadas a la palabra tiburón y son tan tiburones como estos grandes tiburones, como pueden ser la pinta roja, lo que conocemos aquí como el guetó, que en el mercado lo vemos cada día, las musolas, las quisonas, estos son tan tiburones como los otros, entonces sí que los tenemos. En pequeño formato. En pequeño formato o medio formato. Pero sí, y son, bueno, tenemos, yo te digo, estas especies que viven cerca del fondo, lo que llamamos especies demersales, como pueden ser el guetó, las musolas, las quisonas. De esto podemos hablar que tenemos poblaciones residentes que viven cerca del fondo y no tienen capacidad de hacer grandes desplazamientos ni irse fuera de las Baleares, porque las profundidades que hay entre Baleares y el resto de costas continentales, pues sobrepasan las profundidades a las que ellos se mueven. Y por contra, las especies que llamamos pelágicas de mar abierto, pues no las podemos considerar residentes. No podemos decir que haya una población balear de tintorera, de marrajo, de tiburón zorro, etc. Esto ya estamos hablando de ámbito mediterráneo. La pregunta del millón, eso que pensamos en el peligro, ¿no? Por culpa de igual algunas películas que hemos visto de pequeños. ¿Es realmente un peligro el tiburón? Son potencialmente peligrosos. Ahora, las probabilidades de que nos encontremos con uno en el mar son muy bajas. Y de hecho, aquí en Baleares pues no conocemos ningún incidente a lo largo de la historia. Entonces, hay que huir de ese mito del tiburón como un animal peligroso. En Baleares, por ejemplo, el hecho de meternos en el agua y pensar en un tiburón a mí no tiene ningún sentido. Piensa que, por ejemplo,
he estado consultando estadísticas de ahogamientos en playas y hay en torno a unas 20 por año aquí en Baleares. Entonces, y no vamos al mar pensando que nos vamos a ahogar. Pero, por eso digo que el hecho de ir al mar pensando en un ataque de tiburón no tiene demasiado sentido, porque es que las probabilidades son ínfimas y de hecho no ha habido ningún ataque en Baleares, y piensa en la cantidad de turistas que hay anualmente en las playas. Sí. En el caso hipotético de que tengamos esa gran suerte de encontrarnos con un tiburón, ¿qué hay que hacer? Depende de la especie también. Claro, la persona común al final no vamos a saber reconocer muy bien cuál es la especie en ese momento, pero uno que sea de esos que dices, es un tiburón, 100%. Pues como dicen los expertos que se han encontrado más o han trabajado o buceado más con tiburones, es primero no perderlos de vista para saber cómo se están comportando en ese momento respecto a ti, e intentar salir del agua lo más calmadamente y lo más pronto posible. Ahora bien, depende, por eso te decía también, depende de la especie, porque nosotros con compañeros hemos tenido la oportunidad aquí en Baleares de poder nadar con tintoreras. Es una especie potencialmente peligrosa bajo algunas circunstancias excepcionales, pero buceando con ellas no hay ningún problema. De hecho, hay algunas zonas de la península ibérica, tanto en el Cantábrico como en las costas de Cataluña, donde hay centros de buceo que ofrecen ir a nadar o a bucear con tintoreras. Y bueno, es un gozo para los que lo hacen, y no hay ningún problema ni... ¿Qué podemos hacer para preservarlos, para que no sigan desapareciendo y que su población siga reduciéndose? Aparte de lo de la pesca, que me parece como un dato como por descubrir, ¿no? Que no sabía que realmente se pescaba Sí. de manera tan consciente a los tiburones. Bueno, en el Mediterráneo no ha habido, así, como norma general, una pesca dirigida a tiburones. Los tiburones se pescan como lo que se dice como bycatch, o sea, capturas accidentales. Los pescadores se dirigen a otras especies, pero en sus redes, en sus anzuelos, pues se capturan también a algunos tiburones. Hay especies que no tienen ningún valor comercial y se descartan por completo. Otras sí que lo tienen y yo decía, las musolas, la quisona, el guetó, etcétera, rayas también, y esas sí que entran en el mercado. De las especies que, bueno, conocemos el trabajo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, que periódicamente hace unas evaluaciones del estado de conservación de las especies. Basado en esas evaluaciones que publica la IUCN, pues hay organismos o convenios de ámbito internacional que recogen esa información y en base a eso protegen a las especies que estén amenazadas. Aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, el instrumento o convenio internacional que más funciona en este sentido es el Convenio de Barcelona, y tiene un listado de especies que los países signatarios o que son parte de ese convenio deberían adoptar en su legislación nacional. España lo ha hecho. Vale. España, en lo que se llama el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, recoge las especies que el Convenio de Barcelona ha sugerido o ha instado a que se protejan en las normativas de cada país, y España lo ha hecho, ha adoptado eso. Y de hecho, hay, no recuerdo, son una veintena de especies más o menos entre tiburones y rayas que están recogidas en ese listado, y la flota española del Mediterráneo no las puede capturar. Si las captura, debe liberarlas en el mejor estado posible, pero no pueden entrar al mercado. Eso es un instrumento muy bueno, y lo estamos viendo aquí en Baleares, estando en contacto con la flota, y tienen muy, muy presente este hecho, y de hecho la Dirección General de Pesca ha transmitido esa información a las cofradías de pescadores para que liberen a las especies que están protegidas, y bueno, cada día más es una herramienta que se está viendo que es muy útil.
¿Qué otro dato interesante has traído preparado sobre los tiburones? A ver. A mí me gusta mucho, es un aspecto que siempre me ha llamado mucho la atención, es la biología reproductiva de los tiburones y de las Ujú. rayas. Primeramente, una diferencia muy importante que tienen respecto a los peces óseos, a los peces peix d'escate que llamamos aquí en Sí. Baleares, es que tienen fertilización o fecundación interna. O sea, tienen unas modificaciones de ciertas aletas con las que, a modo de pene, pero no son penes realmente, son modificaciones de las aletas, introducen el esperma, los machos, en el interior de las hembras. Eso es Ujú. una diferencia. En los peces óseos pasa en muy pocas especies. Por tanto, esa es una diferencia. La otra es que tienen unos modos de reproducción muy distintos al resto de peces. La mayoría de peces, o todos los peces, son ovíparos y lanzan los huevos muchos al agua y los machos pues lanzan el esperma y tienen fecundación externa. Como decía, en elasmobranquios, tiburones y rayas, la fecundación es interna. Y luego, ¿cómo nacen las crías? Pues a nivel mundial, el 40% de los tiburones son ovíparos. Ujú. Tienen 2 úteros y normalmente los 2 úteros son funcionales y cada útero va produciendo sus huevos, se encapsulan y la hembra los deposita en el fondo o los adhiere por ejemplo, a corales, a gorgonias, etc. El 60% restante son ovíparos, perdón, vivíparos. O sea, las hembras nacen crías, perdón, las crías nacen vivas de la madre. Y de esto hay mucha variedad. Por ejemplo, hay algunos que las crías en el interior de la madre se nutren solamente de un saco vitelino. Wow. Y entre estos, un ejemplo que tenemos aquí en Baleares es el uyás, que es una especie que vive a bastante fondo, pero nacen solamente 1 o 2 crías en cada gestación y las gestaciones duran alrededor de 2 años. Son de las más largas entre todos los vertebrados del mundo. Otro ejemplo, otro modo de reproducción es la histotrofia, que es las crías, cuando están en el útero, absorben todo el vitelo que tenían y cuando se acaba, aún no están listas para nacer, pero la hembra, la madre, produce unas secreciones, una especie de lo que se llama leche uterina, que es absorbida, ingerida por las crías que están en el útero y con eso van creciendo hasta el momento en que están ya suficientemente formadas y salen de la madre. Madre mía. Otro ejemplo es, otra clase de reproducción, es la oofagia. Es decir, hay embriones que una vez que también se acaban el vitelo, se nutren de huevos infértiles que la madre ha ido produciendo para aportar más alimento a esas crías. Un paso más allá está la embriofagia, Pero o bueno. lo que se llamaba el canibalismo intrauterino. Es decir, hay una sola especie para la que se ha documentado este modo de reproducción, que es que en cada uno de los úteros, la cría que se ha ido formando primeramente, la que es más grande, entonces se va consumiendo otros huevos e incluso embriones que ya también estaban ahí dentro. Entonces se va comiendo a sus hermanos. Y Madre solamente mía. nacen una cría por útero. Se tiene una gestación larga, de la cual solo nacen dos ejemplares. Wow. Y ya para acabar, la forma más avanzada es el viviparismo placentario, que es que los pequeños tiburones que están en el útero, cuando se acaban el saco vitelino, el primer alimento que tienen, ese saco vitelino se fusiona con las paredes del útero de la madre y forma una placenta y una especie de cordón umbilical. Bueno, y nacen así con placenta y cordón umbilical. Lo que se llama convergencia evolutiva. No es una placenta como la nuestra, como la de los mamíferos, pero sí que funciona como tal. Wow. Un último dato muy cortito, algo que Mm. quieras puntualizar o que quieras decir antes de terminar.
Bueno, habíamos apuntado, habíamos estado hablando, conversando antes sobre las probabilidades el riesgo de sufrir un ataque de tiburón. Es una cosa Mm, que para acabar de desmitificar y de quitarle el miedo a la gente en cuanto al peligro de los tiburones, decir que en Estados Unidos hay una institución que es el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, que recoge toda la información respecto a ataques de tiburones de todo el mundo. Y en base a eso también elaborar unas estadísticas para poder comparar y hacer ver a la gente que los tiburones no son tan peligrosos. Entonces, tenemos mucho más riesgo, creo que 75 veces más probabilidades de sufrir de que nos caiga un rayo encima que de que nos ataque un tiburón. También es mucho más probable que nos ataque un perro, de que nos muramos por un accidente doméstico como caerse por las escaleras. Pues eso hay factores que te demuestran cuán más probable es que nos pasen estas cosas que son del día a día que no de sufrir un ataque de tiburón. Por tanto, olvidémonos de los ataques de tiburones y preocupémonos más por por ellos, conservarlos. que son los que realmente tienen los problemas. Pues muchísimas gracias, Biel. Gracias. Ahora ya sabemos 5 cosas que antes no sabíamos sobre los tiburones.